Muy buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Estamos hoy, viernes, en esta quinta entrega de este encuentro querigmático, este encuentro virtual, donde durante todos estos días hemos estado hablando de toda la palabra, de toda esta, pudiéramos decir, estos temas importantes que nos llevan a tener una proclamación querigmática, que no es más que el primer anuncio. Son estos temas fundamentales para que nos acercan a Jesús, nos llevan a ese encuentro personal con el Señor. Y hoy es pues ese quinto día. Bendito sea Dios. Hemos estado hablando, desde el primer día hablamos sobre el amor de Dios. Segundo día hablamos sobre el pecado. El miércoles estuvimos hablando sobre la salvación. Y ayer tuvimos ese tema tan importante como la fe. Decíamos que la fe es la llave de la salvación. Bendito sea su nombre. Así que le damos las bienvenidas a todos los hermanos que se están conectando en este momento para este encuentro virtual, este encuentro querigmático, este encuentro de la proclamación de la palabra viva. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le decía en el día de ayer que a veces pensamos, bueno, vamos a las 8 a juntarnos con el hermano Silvio y vamos a ver lo que nos tiene que decir. Y realmente quizás no le ponemos la importancia, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la palabra de Dios. Yo puedo decirte que probablemente esto es tan importante que tiene que ver con tu vida, con esa vida que nosotros necesitamos. Pues cierto, es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier ser humano, realmente cuando se encuentra con el Señor por medio de la palabra. Por eso vamos a comenzar en este momento gozándonos con el Señor. Vamos a cantarle la canción. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo pido. Que creas que tu esperanza yo te cada día, cada hora, dame fe. Que creas que tu esperanza yo te cada día, cada hora, dame fe. Que estaremos
Bendito sea el nombre de Dios. Una vez más, quiero darle la gracia a cada uno de ustedes que nos permite pues llegar a sus hogares. Como hemos estado diciendo, poniendo ese granito de arena, pero tú también, estando ahí en tu casa, orando, también pone tu granito de arena. No solamente yo de este lado, también tú pones tu granito de arena. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando oramos, cuando nos ponemos en comunión, fíjate que somos iglesia. Aquí hay hermanos que están aquí en República Dominicana, en distintas partes de la República. Pero también hay hermanos que nos están viendo de Puerto Rico, hermanos que nos están viendo de Estados Unidos y hermanos que nos están viendo desde Canadá. Bendito sea el nombre de Dios. Y juntos, todos, formamos una sola iglesia. Bendito sea el Señor. Es decir, que tú también, estando ahí, escuchando la palabra, pone ese granito de arena que necesitamos en este tiempo. Quedándote en tu casa, pero sobre todo orando para que el Señor tenga piedad y misericordia de este mundo que tanto necesita esa misericordia. Bien, hay algunos hermanos que me han estado pidiendo que mi esposa haga la intercesión. Precisamente hoy la iba a hacer, pero en el momento, ya esta tarde, ha tenido una alergia. Incluso yo tenía una alergia de este tiempo y ella no va a poder, pero le prometemos que antes que pase todo este encuentro que hemos tenido, que sin duda yo creo que en el nombre de Jesús terminaremos el domingo, pues vamos a esperar que ella pueda venir y acompañarnos haciendo esa invocación del Espíritu Santo. Y verdaderamente tenemos que invocar el Espíritu Santo. Por eso vamos en este momento a preparar nuestro corazón. Abre tu corazón ahí donde tú estás. Yo siempre digo, fíjate, si alguien importante va a tu casa, ¿qué hacemos? Pues comenzamos y hacemos una limpieza grande de nuestra casa. Y si vemos algo que a nosotros no nos guste y que tenga algún rincón que no esté tan bonito, ¿qué hacemos? Muchas veces lo escondemos para que esa visita importante pues no lo vea. Dame decirte, con el Señor no es así. Con el Señor es al contrario. Esos rincones, esa parte de nuestra casa que no se la mostramos al mundo, entonces al Señor se la mostramos. Por eso en este momento muéstrale tu corazón al Señor. Muéstrate como eres. Muestra ese rincón que tú no das a conocer. Muéstrale ese secreto que hay en tu corazón y que no lo deseo a nadie. Es el momento de presentárselo al Señor. Esta es la idea. Es hacernos amigos del Señor. Es hablarle con franqueza. Por eso ahí donde tú estás, muéstrale ese corazón. Ese rincón de tu corazón, de tu vida, que tú no le muestras a nadie, que es un recuerdo que tú tienes ahí. Con el Señor debemos ser al revés, es mostrarle lo que no le mostramos al mundo. Por eso en este momento yo te digo, preséntate al Señor tal y como tú eres. Y como te he dicho, que dice el profeta Miqueas, que Él lanza esos pecados tuyos, esa debilidad tuya y mía, la lanza al fondo del mar. ¿Tú sabes para qué? Para no recordarla jamás. Yo digo que muchas veces cuando nos toque que se abra la cortina y tengamos que partir al cielo, probablemente llegaremos diciéndole al Señor, mira, perdóname aquello, y el Señor te va a decir, no lo recuerdo, porque acuérdate que lo confesaste. Yo te dije a través del profeta Miqueas que yo lo iba a lanzar al fondo del mar para no recordarlo. Ya eso está perdonado. A veces estamos constantemente diciéndole el mismo pecado al Señor. No, hermano, ya el Señor te perdonó. Ya eso no existe para el Señor. Sigue mirando hacia adelante, ya no mire hacia atrás. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, de lo más profundo de tu corazón, dile al Señor, perdón, Señor, perdón. Y vamos ahora a pedirle al Señor que envíe ese Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena
llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Díselo con el corazón de lo más profundo de tu ser. Dile: Espíritu de Dios, llena mi vida. No tenga miedo. Llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, lléname, dile, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles. Ven Paráclito Consolador, ven a nuestra vida. Ven a este encuentro virtual y tócalo. Llénanos de ti, Espíritu Santo, porque queremos alabar al Padre. Oh, bendito sea el Señor. Ven, Espíritu Santo, haz morada en nosotros, sobre cada uno, sobre cada persona que en este momento esté viendo este video. Oh, queremos alabar a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Díselo ahí, dile: bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria, aleluya.
Una vez más, buenas noches, mis hermanos. Reciban la paz y la bendición de parte de Dios, nuestro Señor. Qué feliz y qué honor siento como cualquier hombre que pueda hablar en el nombre de Jesús. Pero también déjame decirte que tú tienes el llamado también, igual que yo, para que todo esto que hemos estado tratando durante estos días, tú también lo puedas hacer. Ese don también es para ti. Ese don de evangelización, de proclamación, también es para ti. Desde ya tú puedes comenzar a poner en práctica todo esto. Yo recuerdo que cuando el Papa Francisco, cuando llegó al Vaticano como Papa, dijo una palabra que todavía mucho quizás no la han entendido. Él decía, evangelicen, y si es necesario, usen la palabra. Si es necesario, usen la palabra. Y podría usted preguntar, pero ¿cómo evangelizar sin usar la palabra? Claro, porque la principal evangelización es con nuestra vida. Por eso le he estado diciendo que todo esto nos va a llevar a un estilo de vida. Esto no es simplemente como ir a la universidad y tomar clase y tener conocimiento. Muchas veces el conocimiento no nos lleva a cambiar de vida. El conocimiento no es la base para cambiar. No, hay personas que tienen conocimiento de la palabra y muchas veces no cambian. Es una decisión. Por eso, desde ahora mismo, tú puedes comenzar a evangelizar. ¿Cómo tú puedes evangelizar? Pues mira, hermano, tomando el teléfono. Y probablemente tú te llama un hermano, un amigo, y tú puedes decirle, mira, quiero que sepas que Dios te ama, convirtiéndote en anunciador de la buena noticia, hermano. Cuando tú le dices a una persona, no tenga miedo, cuando tú le dices a una persona que Dios le ama, ya tú estás evangelizando. Pero también tú puedes evangelizar en tu casa. En tu manera de ser, tú puedes evangelizar a tu esposa y puedes evangelizar a tus hijos. Es decir, que, y este es el propósito. El propósito no es que vamos a durar estos 7 días predicando la palabra y después decir, bueno, hermano, si Dios predicó algo bonito y cantó bonito, me gustó. Si eso no hizo nada en tu vida, no hemos hecho nada. Recuerda que esto es una decisión propia. El Señor, yo te aseguro que te está tocando y te ha tocado. Pero el Señor, quiero que sepas que es un caballero. El Señor dice, yo toco la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, dice la palabra, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Para los judíos, poniéndole en el contexto del tiempo que Jesús le dijo, le estaba diciendo, le estoy dando la libertad. Recuerden que en el tiempo de Jesús era un tiempo de esclavitud. Cuando esta persona que tenían esclavos a su cargo, le decían, esta noche cenaré contigo y tú conmigo, le estaba diciendo que a partir de ese día ya iba a ser libre. Y entonces precisamente todo lo que nos dice y lo que te dice el Señor en esta noche. Mira que estoy a la puerta y llamo. El Señor no viene con un palo, ¡bum!, en una maceta para tumbarte la puerta. Ábrame la puerta, que es el Señor que va para allá. Y usted, no. El Señor es un caballero. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, tú puedes decir que por medio de todos estos días, el Señor te está tocando la puerta. No esperes que no va a venir un ángel. No. El ángel es la palabra proclamada. Este es el misterio, este es el milagro. El milagro más grande lo va a hacer la palabra en tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, yo te digo, esto es para ti. Ya tú debes de ir practicando todo lo que hemos visto
Cristo en estos días. Ya tú puedes hablar sobre el amor de Dios, ya tú puedes hablar sobre el pecado, ya tú puedes hablar sobre la salvación, ya tú tienes sustento para hablar sobre la fe. Convirtámonos en portadores de la buena noticia. Fíjese que este tiempo hay mucha gente lanzando mala noticia. Nosotros tenemos que cambiarle la dirección a esto. Hay personas que me llaman y lo primero que me dicen, hermano, yo estoy asustado. Hermano, yo inmediatamente le cambio la dirección, hermano, mire. Es verdad que hay una tempestad, no niego lo que está pasando. Es verdad que es peligroso, es verdad. Pero yo le digo, no tenga miedo. Que el que está con nosotros tiene más poder que el que está con el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía a Jesús, no tenga miedo. Yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y si Él venció el mundo, también tú y yo podemos vencer todas estas cosas que están pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando desde el lunes y lo repito, quiero repetir por lo menos el nombre de cada charla porque no se entiende a menos todas estas charlas, todos estos temas van entrelazados. Si dejamos uno fuera, entonces no se entiende. Estuvimos hablando del amor de Dios. Y decíamos que Dios nos ama de manera incondicional. Esa palabra lo dice todo. Y mencionábamos al profeta. Isaías 49:15 dice, ¿podrá una mujer olvidar a sus hijos de sus entrañas si por si acaso ella se olvidase? Yo nunca me olvidaría de ti. Nosotros como seres humanos, cuando pensamos en lo más grande que tenemos en la tierra, ¿en qué pensamos? En nuestra madre. Y dice, si por si acaso tu madre se olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Entonces, Dios te ama de manera incondicional. Y aunque tu vida tú no hayas recibido mucho amor, quiero que sepas que siempre el Señor ha tenido un amor eterno, como dice Jeremías 33:1. Con amor eterno te ama. Pero decíamos que ese amor, esa lluvia de bendiciones de amor viene todos los días hacia nosotros. ¿Y por qué no recibimos ese amor? ¿Por qué nosotros no se dan los frutos del amor de Dios? Decíamos del pecado. El amor no se entiende si no hablamos del pecado. Porque hay mucha gente que no experimenta el amor de Dios. Entonces, si usted no sabe que la barrera que no te permite experimentar el amor de Dios es el pecado, tenemos que obligarlo a hablar sobre el tema del pecado, aunque sea difícil. Pero decíamos también sobre el pecado, que lo que Dios quiere decirnos no el pecado, lo que Él tiene y lo que Él dice por medio de la Biblia, no es para juzgarnos, no es para venir con ira sobre nosotros cuando nos habla del pecado, no es para decirnos que también Él puede perdonar todos nuestros pecados. Decíamos que nosotros mismos, por nuestro mérito, no podíamos salvarnos. Y hemos estado diciendo que lo más importante del pecado no es simplemente yo poder mencionarte todos los pecados, que tú me menciones todos los pecados, sino que tú tengas conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque si tú no tienes conciencia de tus pecados, tú no vas a necesitar a aquel que puede perdonar los pecados. Por eso, lo más importante del pecado es confesarlo. Saber, estar consciente que hay pecado en tu vida y por lo tanto necesita alguien que venga a sanar tu vida. Y solamente puede hacerlo Jesús. Hablamos también de la salvación. Decíamos, Jesús no nos salva, sino que ya nos salvó. Jesús pagó por nosotros la cuenta que nosotros merecíamos pagar. Él pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Él vino y subió a una cruz por ti y por mí, para que tú y yo hoy podamos decir que Jesús ya nos salvó. Somos salvos. Y decimos en el día de ayer que la llave, Jesús ya nos salvó, pero que la llave es creerle. Entonces la fe que salva es esa fe que confía. Primero decíamos que la fe tripartita, creer,
decir yo creo. Porque dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. No basta decir yo creo en Jesús, yo creo que Dios existe, no basta. Es confiar también. Pero también depender de Él. Que todo lo que yo haga depende del Señor. Todo lo pongo en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. Y decíamos, citábamos la carta a los romanos. Decíamos que uno de los versículos que nos ayuda a entender la fe dice: si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvará. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para obtener la salvación. Si tú y yo nos mantenemos firmes creyéndole al Señor, podemos estar seguros de que esa salvación está garantizada en Cristo Jesús. Porque ya está ganada. Es como si llegaran y te trajeran un testamento y dicen: mire, usted no conoció a su papá dejó un testamento aquí donde tiene toda la herencia, él la dejó para usted. Está en el banco, eso ahí hace años que está ahí, ganada para usted. Usted tiene que ir a firmar todos los documentos para usted poder recibir esa herencia. La herencia sigue estando allí, pero usted tiene que ir a firmar. Usted tiene que ir a firmar todos los documentos para usted recibir esa herencia. Esa herencia siempre ha estado ahí. Ahora tú tienes que firmarla. La salvación está ganada. Siempre ha estado ahí. Ahora nosotros tenemos que firmarla. ¿Cómo? Creyéndole al Señor. Ahora la pregunta sería: ¿y qué debemos hacer, hermano? Sobre la conversión, que es el tema de hoy, que es un tema importantísimo. La fe y la conversión van juntos. Porque la evidencia, óigalo bien, la evidencia de que tú y yo hemos creído es nuestra conversión. Lo repito, la evidencia de que tú y yo hemos creído es nuestra conversión. San Pablo, sabemos que una de las conversiones más fuerte, más importante que vemos a través del Nuevo Testamento. Si alguien le pregunta, cualquier cristiano, ¿cuál ha sido la conversión que podemos encontrar en el Nuevo Testamento que más te atrae? Todo el mundo vamos a hablar de San Pablo. Muchas personas piensan que San Pablo era un hombre injusto y no es así, esa no es la verdad. San Pablo era un hombre que pudiera llamarle justo a su manera de entender la palabra de Dios. Recuerda que era un judío, como él mismo dice, un fariseo. Los fariseos son los más celosos de la ley. Y fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, 8 y 9. Dice: más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia de Dios. La justicia que Dios concede al que cree. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra que se usa aquí para conversión es la palabra griega metanoia. La metanoia significa, es cambio de mentalidad. Es cambio de dirección. Es cambiar de dirección, cambiar de opinión, arrepentirse. Devolverse del camino que iba y tomar otra dirección. Devolverse y tomar otra dirección. Bendito sea Dios. Entonces, la conversión va a hablar de nuestra vida, va a hablar de nuestra fe.
Muchas personas, lo que él está diciendo es que la conversión no es un cambio de moral. Muchas personas dicen, hermano, yo me convertí al Señor. Y lo dicen de un día para otro. Y digo, ¿y cómo, hermano, que usted se convirtió de un día para otro? ¿Y qué es lo que ellos hablan de qué es lo que la conversión? Dice, porque yo antes bebía y ahora no bebo. Porque yo antes jugaba y ahora no juego. Porque yo antes era esto y ahora no lo soy. Es decir, ellos piensan que la conversión es un cambio de moral. Y yo puedo decirle a muchos hermanos, recuerdo un hermano que me dijo esto, un hermano, un amigo evangélico me dijo esto, y yo digo, oye, quiero decirte algo. Yo tengo un amigo que es ateo. Y es un hombre que nunca ha bebido, nunca ha fumado, nunca ha jugado. Es un hombre íntegro, es un hombre de una sola mujer. Es un hombre honesto. Y él no cree en Dios. Entonces, ¿dónde está la conversión? Por eso dice San Pablo, es claro, esto no es un cambio moral, claro que lo incluye, pero la moral queda en un segundo plano. Fíjense la palabra que usa San Pablo, dice, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por lo que todo lo doy por perdido, lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. Es decir, esa justicia de hombre, esa justicia que muchas veces nosotros no queremos justo porque no hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos lo otro. Él dice, eso yo lo considero basura y me lanzo a alcanzar a Cristo. La conversión es mucho más que un cambio de moral. La conversión es mucho más. Es mucho más que eso. Es mucho más que dejar de pecar. Es cambiar nuestra vida por la vida de Cristo. Si no ha habido ninguna conversión. Muchas veces yo le digo a la persona, para yo saber si tú realmente, y pudiéramos tener esto quizá como norma, para saber si realmente, y eso yo lo puedo decir como testimonio, para yo saber si me he convertido, a veces no es pensar la cosa que dejé atrás, sino la cosa que estoy haciendo. Es decir, si yo comienzo a dejar, digo, mi conversión es que dejé de beber, dejé de fumar, dejé de jugar, ya yo no soy esto, ya yo no miento, yo no soy aquello. Sería como vestirme de superhéroe. El superhéroe sería como vestirme de cristiano, pero es algo exterior. Yo no sé si usted me está entendiendo. La conversión viene de adentro, es algo interior, es de adentro hacia afuera. Por eso, para saber si realmente hay un proceso de conversión en mi vida, porque es un proceso. No creas que esto, desde hoy, yo mañana voy a decir estoy convertido. No, es un proceso. Y ese proceso inicia, yo me daría cuenta, o me di cuenta que yo estaba en un proceso de conversión cuando comencé a perdonar, cuando comencé a amar, cuando comencé a orar, cuando tenía hambre por leer la palabra, cuando tenía hambre por ir a la iglesia. Es decir, no es lo que dejé atrás, es lo que ahora viene hacia adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Es más que un cambio de moral. Es como decía San Pablo, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que San Pablo está diciendo, me viene a la mente una imagen. Imagínense que estamos en un monte oscuro, sellado, no se ve nada, y prendemos una vela
vamos de camino con una vela toda la noche. Arrancamos hacia un lugar con una vela prendida y esa vela que nos está alumbrando. Y vamos caminando, y vamos caminando, y vamos caminando. Cuando ya se va acercando la aurora del sol, cuando está llegando el sol y ya llega el sol, nos damos cuenta que esa vela, esa simple luz es insignificante y la dejamos caer porque ya ha venido la luz, ya ha llegado el sol. Es lo mismo que lo dice San Pablo. Él tenía su confianza en que era judío, que había sido bautizado a los 7 años, a los 8 años, que era elegido del pueblo de Dios, que era hebreo, que era fariseo de lo más. Es decir, él tenía toda esta cosa que él mismo pudiera decir de sí mismo. Cualquiera quisiera ser como San Pablo. Pero él decía, es como si él llevara, esa era como su propia justicia. Cuando llega la luz al amanecer, ya esa vela que llevamos es insignificante, ya no sirve para nada, la botamos. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el sol. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando nos convertimos, ya nuestra justicia queda a un lado. No es que todas estas cosas morales se cumplen en nosotros. Claro que sí, pero ya son parte secundaria. Ahora mi vida está puesta en el Señor porque ya el sol ha llegado a mi vida. Ya el sol, Cristo Jesús, ha llegado a tu vida. Bendito sea su nombre. El mismo San Pablo, y hemos estado hablando de San Pablo, en el capítulo 12, y la carta a los romanos especialmente, es vital para que podamos entender. Recuerden que el primer día yo le había dicho que la carta de San Pablo a los romanos es una obra maestra y que los primeros 11 capítulos él lo designa para mostrarnos el plan de salvación de Cristo Jesús. ¿Cuál ha sido su plan? Entonces yo le decía cuando hablamos sobre el amor de Dios que él viene a mostrarnos para que en esos 11 capítulos podamos decir que es el don que tenemos que acogerlo, aceptarlo en nuestra vida. Pero que a partir del capítulo 12, entonces viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces es el don, es a Jesús el que debemos imitar. Yo quiero decirte una frase que aquellos que me conocen y me han visto durante tantos años en la predicación, yo siempre le digo esto para que se le grabe. Le digo, una mata de limón no da limón para hacer limón. Una mata de aguacate no da aguacate para hacer aguacate. Una mata de uva no da uvas para hacer uva. Una mata de limón da limón porque es limón. Una mata de aguacate da aguacate porque es aguacate. Y una mata de uva da uvas porque es uva. Lo que yo hago no lo hago para hacer, sino por lo que soy. Lo que yo hago no lo hago para hacer, sino por lo que soy. Muchas veces, recuerdo que una vez estuve en una oración, es un testimonio ya conocido, ya lo he dado varias veces. Estuve en una oración, ¿para qué? Para que entiendan. Estuve en una oración allá en Filadelfia. Recuerdo que fui a orar por un señor, probablemente el hermano Juan me está viendo a través de estas redes sociales de Facebook. Posiblemente está ahí. Él puede dar testimonio de eso si lo está viendo, hermano Juan. Fuimos a hablar con su esposa ya fallecida, falleció el año pasado, mi hermana Tracy, que yo sé que el Señor la tiene en ese lugar especial en el cielo. Fuimos a orar por un hermano de aquí de San Pedro de Macorís. Y le voy a decir esto no para mostrarle el milagro, sino para algo que le dije a ella cuando estaba en vida. El hombre de Dios no se puede juzgar, ni siquiera por mi prédica.
Yo no soy un hombre de Dios porque predico. Yo predico porque soy un hombre de Dios. Recuerdo que fuimos a orar por este señor, había que hacerle un trasplante de corazón. Recuerdo que cuando llegamos a aquella casa, encontré a un señor bien triste, octubre del 2007. Estuvimos orando por él, él mismo me había dicho, hermano, yo urgente necesito un trasplante de corazón. Estoy en una lista de 57, pero yo soy el número 49. Y el Señor puso en nosotros una palabra. Y le dijimos, este mismo año su corazón será trasplantado. Él me miró con tristeza y nos dijo, hermano, pero recuerda que le dije que yo soy el número 49. Lo que él me estaba diciendo era que tenían que pasar 48 personas que ese corazón no le sirviera y luego él. Recuerdo que le dije, mira hermano, nosotros simplemente hablamos por fe, esperemos en Dios. Él dijo que este mismo año tu corazón iba a ser trasplantado y nosotros le creemos al Señor. Bueno, pasó esto, me vine aquí a Santo Domingo. Recuerdo que mi hermana Tracy me llamó ese diciembre, ya yo había olvidado el hecho. Y recuerdo que gritando me dijo, hermano Silvio, al hombre le hicieron el trasplante de corazón, le cambiaron el corazón. Ya yo no recordaba de lo que ella me estaba hablando, pues ya hacían 2 meses de eso. Recuerdo que me insistió, le digo, espérese hermana, espérese, dígame otra vez, que al hombre le cambiaron el corazón. Digo, gloria a Dios, a todos los hombres necesitan cambiar el corazón. Yo me estaba entendiendo. Y ella me repitió, no, que el hombre de aquí de Filadelfia ya le hicieron el trasplante de corazón y el hombre está caminando. Yo recuerdo que ese día tenía tanto trabajo y estaba estresado por el trabajo. Yo le dije, gloria a Dios, hermano. Y ella me dijo, ella sabe que ella está en el cielo, me dijo, hermano, usted sabe que nosotros necesitamos en nuestra comunidad un pastor. O sea, por el hecho de que ella vio esto, ella pensó, dice, bueno, era lo único. Yo en ese año era que le estaba conociendo a ella. Ella también pensó, dijo, bueno, este es un hombre de Dios. Le digo esto porque hay muchos cristianos que me están viendo, que me conocen. Y muchas veces pensamos que ser hombre de Dios es simplemente aquel que predica. Y muchas veces pensamos que ser hombre de Dios es aquel que ora y se sanan los enfermos. Y muchas veces pensamos que cuando personas tienen estos dones extraordinarios, lo identifican como hombre de Dios. Y yo quiero decirte algo. Yo le dije a la hermana Tracy, digo, mira hermana, por el hecho de que usted haya visto aquello que pasó, eso no me hace a mí un hombre de Dios. Para usted saber si yo realmente soy un hombre de Dios, usted tendría que venir a mi casa, mudarse con mi esposa y con mis hijos, caminar conmigo día tras día y darse cuenta si yo soy realmente un hombre de Dios. Y aquellos que conocen la palabra, conocen el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Y saben que no todo el que diga Señor, Señor, entrará, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, la conversión es precisamente esto. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo le digo? Entonces, queridos, mis amados hermanos, la conversión va mucho más que una predicación, que tener dones extraordinarios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, en tu nombre. Y el Señor le dijo, no te conozco, apártense de mí. Fíjense que todo esto, y es importante, no digo que no sea importante, es importante y lo vemos a diario, sanaciones, expulsión de demonios. Eso es bueno y es importante, pero no es lo que me hace hombre de Dios. Para yo ser hombre de Dios no necesito predicar la palabra. Para yo ser hombre de Dios no necesito tener dones extraordinarios. Los hombres y mujeres más grandes de Dios muchas veces están en la casa que nadie lo conoce. Esposa abnegada que están ahí en el día a día en su casa.
Los hombres de Dios es una nueva manera de vivir. Todos estos dones son importantes, pero tú no lo necesitas para tú ser un hombre o una mujer de Dios. Lo puedes hacer ahí desde tu casa. Bendito sea el nombre de Dios. Lo puedes hacer desde tu trabajo. Por eso yo te decía, desde ahora tú puedes comenzar a llamar y decir, hermano, no tenga miedo, hermana, no tenga miedo. El Señor está con nosotros. Comencemos ya a vivir esta nueva vida. Es hoy, no es mañana, es hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Decía San Pablo, le decía ya el capítulo 12 a la carta a los romanos, ya es donde él comienza a decir cómo nosotros debemos comenzar a vivir. Cómo debemos comenzar a vivir, a imitar al Señor. Dice, capítulo 12, versículo 1, ahora hermano, por la misericordia de Dios, lo invito a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto, ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro cuerpo. Y el versículo 2 dice, no se acomoden a este mundo, por el contrario, oigan, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Transformemos nuestra manera de pensar. Fíjense, la gran batalla que tú y yo tenemos que dar es aquí, cómo cambiando nuestra manera de pensar. No se acomoden a este mundo, transfórmense. Interiormente, con una mentalidad nueva, no exterior, no vistiéndome de cristiano, no, interiormente, para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Por eso, si nosotros le preguntamos a Jesús, y esto es clave en este caminar, preguntarle a Jesús, esto que voy a hacer, ¿lo harías tú, Jesús? Esto que voy a decir, ¿lo dirías tú, Jesús? Esto que voy a oír, ¿lo oirías tú, Jesús? A este lugar que voy a ir, ¿irías tú, Jesús? Si usted cree que Jesús lo vería, lo hablaría, lo oiría o iría, si usted cree que Jesús lo haría, hágalo. Ahora, si usted cree que Jesús no lo haría, no lo haga. Bendito sea Dios. Usted me preguntaría, hermano, pero ¿y cómo yo puedo hacer eso? Y yo te diría, no te desesperes. Mañana estaremos hablando sobre ese Espíritu Santo, ese Paráclito, que es el que te dará la fuerza para vencer. Tú y yo venceremos y de seguro que estaremos viviendo para esa gloria eterna. Amén. Canción bien hermosa que me llegó esta tarde, tenía mucho que no la cantaba y quiero cantarla para ti. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Yo sé bien lo que has vivido, Señor lo sabe. Yo sé bien cuánto has llorado, conoce tus lágrimas. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado que nadie te ama, te dice el Señor, como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz
pues nadie te ama como yo, 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 pues nadie te ama. Nadie te ama como el Señor. Nadie te ama como el Señor. Pues nadie te... Llora si tienes que llorar. Llora, no importa. Gracias, Jesús. Nadie te ama como yo, te dice el Señor. Nadie, absolutamente nadie. Nadie te ama como yo. Gracias, Jesús. Gracias, mis hermanos. Hoy nos pasamos con unos minutos de más. Le pido excusa, le pido perdón. Pero es que a veces la palabra de Dios debemos escucharla. Bendito sea Dios. Decirles que mañana no se pierda la penúltima entrega de este encuentro virtual. Estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Mañana oraremos por ti, para que ese Espíritu Santo te toque y ya tú comiences a vivir de esa nueva vida. Queremos pedirle al Señor, miren, quería decirle, escríbanme por Facebook, la persona que ustedes quieren que oren. Escríbanmelo ahí, déjenme una nota ahí la persona, que tenemos un grupo de hermanos que está orando. Y entonces le voy a mandar todos estos nombres para que la comunidad entera, nosotros vivimos en comunidad, pues podamos enviarle todas estas personas por las cuales ustedes quieren que oren. Estaremos también orando por ustedes, por sus familias. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que por el poder que me confiere tu palabra, si hay personas que me están viendo allí, que están siendo oprimidas, en el nombre de Jesús, sean sanadas, sean liberadas. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Dale vista a los ciegos. Bendito sea el Señor. Estamos proclamando el Evangelio. Y también con esta palabra declaramos el año de gracia del Señor. Por eso, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Y gracias por lo que seguirá haciendo. Mañana estaremos de nuevo en este mismo espacio desde las 8 de la noche. Estaremos hablando sobre el Espíritu Santo, ese Paráclito Consolador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén.